Sé que para Pablo fue un poquito difícil el, um, la última canción. Para los que no saben, para los que estamos en Argentina o los que son de México conocen a Yosa Handy. Yosa Handy es una de las dos hermanas que estaba cantando la última canción. Que realmente lo que ella estaba cantando, eso es lo que sucedió. Ella dejó nuestro mundo y está con Dios hace unos años. Y le tenemos un gran cariño porque sirvió a las iglesias en Argentina, también en México. Y por supuesto para mí, para mi esposa, para mi familia y yo sé que para todos los hermanos en Argentina fue muy especial. Era como mi hija, igual que su esposo, Rafa, que le mandamos un gran cariño también. Y por supuesto, hoy tenemos un tiempo que es especial por todos ustedes, porque están aquí con nosotros. Hay algunos que están conectados aquí en el Zoom, hay otros que están conectados en el YouTube, otros están conectados en otro tipo de plataformas para poder ver esta lección, otros la ven después. Y digamos que ha sido una experiencia muy importante, ¿no? Yo quiero decirles que más o menos el promedio de asistencia a estas clases fueron más de 1000 hermanos de toda Latinoamérica, lo cual es muy importante. Esto empezó realmente como algo entre algunas iglesias aquí en Nueva York y otras iglesias en Sudamérica para poder unirnos y aprender juntos. Y sigue siendo una gran sorpresa por la cantidad de personas que luego se unen y otras iglesias que se han unido. Pero qué impactante poder escuchar hermanos alabar en diferentes formas, ¿no? Hermanos de Chile, hermanos de Argentina, hermanos de Colombia, hermanos de Paraguay. Y quisiéramos haber tenido canciones de todas las iglesias, pero no es posible. Agradecemos a todos por el gran corazón, a los que participaron de este comité de organización. También le quiero agradecer muchísimo a mi hermano Alberto Polo, que es un gran socio en el Evangelio, y a los ancianos en Sudamérica, a Eurípides, les mando un gran abrazo. Él junto con Alberto, con Pablo, con Sergio, con los ancianos que tenemos, Amado, y otros hermanos más, por favor, no quiero pedir disculpas si me olvido algún nombre, de Araujo, gracias Araujo, evangelista en Asunción, y tantos hermanos que han tenido el corazón de trabajar juntos, de cooperar, de poder colaborar, a Pedro García, a Roberto Carrillo, a Esteban Brown, que son grandes hermanos que tanto aman a Latinoamérica, ¿no? Y por supuesto nosotros tenemos un gran cariño, lo que se olvidó decir Pablo, que él es uruguayo, yo también soy uruguayo, bueno, él sabe, de los lados del río, ¿no? Y estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes. Realmente de corazón los amamos y queremos que tomen esta lección que que voy a dar esta noche con el mismo sentido de amor, ¿no? Porque es la forma en que Dios nos comunica todo su mensaje, aunque a veces es muy desafiante. Hoy nos toca el conflicto y reconciliación. Y esto básicamente es el centro, es la clave, es la columna vertebral de la cristiandad. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? Si la gracia es más importante. Claro que sí. Pero tenemos que enfocarnos en lo siguiente. Tenemos que sacarnos esa ilusión de la inmunidad. ¿Vieron? Esto es algo así como el COVID. Pensamos que nunca iba a haber una enfermedad que nos podía tocar. Inclusive me recuerdo que entre toda la pandemia había personas que como no se enfermaban, pensaban que eran inmunes, ¿no? Hasta que les tocó, por supuesto. Hubo muchas personas que perdieron la vida y durante ese periodo, ¿no? Yo perdí a mi padre, a mi madre en ese periodo, no por COVID, pero sino como consecuencias indirectas de la pandemia, las cuarentenas que hubo en el mundo, ¿no? Pero esa ilusión de inmunidad se acabó. Incluso aquellas personas que pensaban que eran inmunes les tocó más tarde. Y hay una falsa idea de que nosotros los cristianos y la iglesia está inmune al conflicto. Uno dice, bueno, en la iglesia no debería haber conflicto, en la iglesia no va a haber conflicto, en la iglesia no va a haber problemas. Y cuando nos hacemos cristianos, después de un tiempo, pensamos, bueno, lo primero es el conflicto con nuestro pecado, ¿no? Eso es indudable que vamos a seguir trabajando. Por eso la Escritura dice, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles a obedecer. ¿Por qué hay que enseñar a obedecer? Porque no sabemos obedecer. Esa es la realidad. Y porque tenemos que obedecer lo correcto, no lo incorrecto.
durante mucho tiempo, algunos más, otros menos, hemos obedecido a la naturaleza pecaminosa. Y de ahí hemos cosechado lo que viene de ahí. No puede ser otra cosa, ¿no? Obviamente, así es. Lo que decía Jesús, del árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto bueno. Por sus frutos los conocerán. Y obviamente después está en Gálatas y otras escrituras que no vamos a citar cuáles son las consecuencias de uno y de otro, ¿no? En la vida. Ahora, quiero que entendamos esto porque la palabra shalom, no sé si ustedes saben que se utiliza mucho en el pueblo de Israel, shalom, que significa paz, pero es mucho más que paz. Miren esta escritura. Dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Shalom. Muchos de nosotros vemos esta escritura y entendemos esta palabra. Cuando habla de paz, habla de shalom. Pero cuando lo primero que tenemos que aprender, por ahí ya lo sabes, es que la palabra shalom es mucho más que paz. Es la presencia de la justicia de Dios en nuestra vida. Por eso lo que dice en Números esta escritura. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda shalom. Pero la shalom significa la paz que viene solamente de Él. Problemas. Problemas. Tenemos problemas todos los días, nos levantamos y hay un problema, ¿cierto? A algunos les cuesta levantarse, a algunos les cuesta dormir, a algunos les cuesta lo que fuera. Se levantan, las que tienen familia, levantar a sus hijos, llevarlos a la escuela. Los problemas de la vida. Puede ser que haya problemas en la iglesia. Bueno, vamos a citar algunas escrituras para ver los problemas. Porque la escritura no oculta absolutamente nada. Vamos lo primero. Celos. Dice la escritura. ¿Por qué todavía son mundanos? Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán mundanos y actuarán como simples hombres? Sigamos la siguiente, miren. Divisiones. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre ustedes. Chismes. Temo que haya discordias, envidias, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, arrogancia y desorden. Dice Pablo. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a ponerlo en conocimiento de los injustos? En vez de recurrir a los creyentes. Porque se acusaban legalmente, iban a la justicia del mundo. Falta de perdón, sopórtense unos a otros y perdónanse si alguno tiene queja contra otro. Orgullo y ambición. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Rivalidades, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Conflictos. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Deseo de poder, Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Qué fuerte, ¿no? Que no reciba a los apóstoles de Jesucristo. La naturaleza, básicamente esta es nuestra naturaleza. Y cuando la Biblia habla de esto, menciona en las Escrituras estos pecados, estas situaciones, como ven, Dios no oculta en su palabra las situaciones que existen en la Biblia. De hecho, en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, son una y otra vez correcciones. Es enseñar a obedecer, que hablamos, que dice Mateo 28, a lo que Jesús nos ha mandado. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? Pero esta es la realidad. La realidad es que esto sucede. La realidad es que estamos expuestos a estas situaciones. Entonces, cuando hay conflicto, no podemos decir simplemente, hay conflicto, no debería pasar. No, lo que debería pasar es el proceso primero de entender de dónde viene el conflicto, que es lo que vamos a ver ahora, y segundo es cómo debemos lidiar este conflicto. Si algo debemos tomar de todas estas lecciones, la vida en la iglesia, es que necesitamos aprender, recordar y volver a recordar, porque esto se trata. Predicamos lecciones una y otra vez, constantemente. ¿Con qué sentido? Ya la escuché la lección, ya escuché la escritura. Lo hacemos para volver a recordar, para volver a ser desafiados y aún para volver a comprender. Lo primero que tenemos que hacer, a mí me encanta mucho esto, se llama la anatomía teológica. Esto es cómo entender de dónde, el por qué. Claro, simplemente podemos decir, bueno, es pecado, el conflicto es pecado.
Es mucho más complejo que el pecado, pero sí lo podemos simplificar, es pecado. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Básicamente la respuesta al pecado es correcta. No nace de la nada. Es algo latente en nosotros. El conflicto solo es un síntoma de la guerra interna. Entonces, cuando ves conflictos, y esto es bien importante a nivel de conocimiento, ustedes tienen que entender que el conocimiento es lo primero que necesitamos, aún antes de desarrollar nuestra fe. Porque el conocimiento te da una fe pura, correcta y enfocada en lo que Dios realmente nos está pidiendo y cómo es Dios. El primer conocimiento que debemos tomar, que tal vez ya lo sabes, es a recordar nuevamente tu naturaleza. Por supuesto, somos nueva creación, hemos sido perdonados, pero vuelvo a repetir, recuérdense esto, enseñarnos a obedecer. Tenemos que enseñarnos a obedecer. Ese proceso implica que la naturaleza anterior sigue batallando, y esto es lo que hace el conflicto. El conflicto simplemente es el fruto de esto. Vamos a esta escritura, miren. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Dice en Gálatas 5:15. Vamos a juntos a darle un poquito más de profundidad a esto. Primero, dice la escritura, si ustedes se muerden. En el griego, la palabra griega que habla de morder, describe la mordedura a una serpiente que inocula ¿qué cosa? Veneno. No sé si has visto las heridas de las serpientes, pero son tremendamente dolorosas. Por supuesto, en muchos casos pueden causar la muerte, pero también se hincha el cuerpo, la mano, la pierna y demás, y va avanzando con un dolor extremo, de acuerdo al veneno que estamos hablando. Pero cuando hablan, ustedes se muerden, lo que está refiriéndose es que cuando se muerden no es algo superficial, como por ahí el perro te mordió, y es algo de afuera, sí se ven las marcas, pero lo que está hablando es que herimos profundamente, que atacamos profundamente a la persona. Cuando la escritura dice ustedes se muerden, está diciendo que metemos el veneno dentro de la otra persona. En otras palabras, estamos hiriendo. La segunda palabra que utiliza es se devoran, que básicamente cuando la escritura la utiliza en el idioma original, significa despedazando y tragándose a su presa, como el león. Por supuesto, es natural en los animales, en la naturaleza. Pero para nosotros lo que significa es, esto es lo que hacemos unos con otros. La tercera palabra es consumirse, que básicamente es una advertencia trágica. Básicamente, ¿saben lo que significa? Exterminio total o bancarrota espiritual. Lo vamos a resumir en esta sola palabra. El canibalismo espiritual. Estamos comiéndonos, destrozándonos unos a otros. Esto hay que tomar conciencia. A veces inclusive le damos argumentos espirituales a esta destrucción. No existe eso. Quiero que entendamos. Cuando estamos enfocados en la destrucción de nuestro hermano en Cristo, no existe la verdad de Cristo en nosotros. Entonces hay que comprender de nuevo, como estoy diciendo, el conocimiento debe llevarnos a una acción específica. Y lo voy a repetir en varias partes de esta lección. Recuérdense que nosotros hemos sido llamados a vivir la vida cristiana, no simplemente a decir que somos cristianos. Ahora, ¿cuál es el protocolo divino para estos conflictos? Claro, ya sabemos que existe, ya sabemos que pueden llegar a destruir, que nos inserta veneno, que nos devora y finalmente puede, básicamente lo que está diciendo es consumirnos al punto de ¿qué? De que ya caigamos donde estábamos antes del día de nuestro bautizo. Esto puede suceder, la bancarrota espiritual, y tenemos que tomarlo seriamente. Seriamente. Ahora, esto es lo increíble. Que Dios
nos da la oportunidad de cambiar una y otra vez. Lo primero que dice en ese protocolo, dice así, en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Miren lo primero que te dice. ¿Lo pueden ver? Miren, no lo pude hacer más chiquito, porque más chiquito no pudiera ni siquiera verlo. Apenas si lo ven, ¿cierto? Miren, voy a agrandar la pantalla. ¿Lo ven ahora? Está muy chiquito todavía, ¿no? Miren lo primero que dice la Escritura. El primer paso del protocolo que Jesús, nuestro Señor, nos ha dejado, el protocolo divino, estamos hablando de Cristo, significa ve. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Ve. ¿Por qué lo puse chiquito? ¿Y por qué lo pongo grande? Bueno, lo pongo chiquito por una razón. Que cuando hablamos de ir con la persona que nos hirió, no es lo que queremos naturalmente hacer. Sin embargo, lo que Dios dice que hagamos es ir. ¿Por qué nos cuesta? El orgullo puede ser una de las, podemos decir, situaciones más complicadas que evita la reconciliación. Porque aquí la persona que está o se ha sentido herida es lo que dice la Escritura, tú ve. Por eso lo primero que tenemos que luchar es en entender de que no debemos esperar que la otra persona se acuerde, que entienda, que nosotros asumimos de que el otro entiende. Y lo mismo es en cualquier nivel de conflicto. En otras palabras, el ve lo que significa es, tienes que entender la importancia de ser urgentes en resolver tu corazón. Ahora luego dice algo más. Dice, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Y quiero aclarar un poquito, ¿no? Esta es la versión que estamos usando, la versión Reina Valera. Cuando dice, también dice, corrígelo, hazle ver su falta. Pero quiero aclarar un poquito acerca de la reprensión. La reprensión es lo que nosotros queremos hacer, porque nosotros nos sentimos mal. En algunos casos sí hay reprensión, ha pecado y tiene que ser reprendido. Reprendido con la intención de qué? De que si está pecando, no peque más, ¿cierto? Pero cuando hablamos de conflicto, muchas veces hablamos de nuestro conflicto con la persona. Ahora, acá hay algo bien importante, porque lo que está diciendo es, tienes que meterte en el quirófano. Ve a solas. El quirófano es unos lugares sumamente higiénicos. ¿Estamos de acuerdo? Nadie quiere entrar a un quirófano que está sucio, porque entiende que si te abren, yo tuve un par de intervenciones, significa que puedes morir, porque te entra ¿qué? Infecciones. ¿Estamos bien? La Escritura nos dice tienes que ir solo, tienes que ir al quirófano, tienes que ir a un lugar que solamente tú y esa otra persona estén. ¿No? Sin embargo, muchos nos gusta anunciar la ofensa. Esto es aquí en Nueva York, Times Square, ¿no? Donde están todas esas luces, son famosas en el mundo. Donde hay anuncios por todos lados. Y esto a veces es lo que nosotros queremos con respecto a la ofensa. Que todo el mundo lo sepa. No queremos arreglar, sino lo que queremos es que todo el mundo sepa que esta otra persona, o personas, o grupos, me han dañado. Y ojo que este tema del conflicto es para muchas clases, no es para una, es para muchas, porque tendríamos que hablar de todo lo que es conflicto en términos de las posibilidades de él. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente comprender el origen, entender que esto no es correcto delante de Dios, que no es un comportamiento aceptable para un cristiano, ¿cierto? Pero también es cómo hacerlo. La intimidad de las personas es lo principal. Por supuesto, el mismo protocolo después pone algunas otras instrucciones con respecto a eso. Pero mira lo que dice ahora. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Y miren lo interesante de ganar a tu hermano. Que el término en griego es un término
básicamente del comercio, de las finanzas, que lo usaban cuando alguien recuperaba ¿qué cosa? El capital, algo que daba por perdido. Esto está perdido. Pero ganar implica recuperarlo, es algo increíble. Es algo que te evita la quiebra inminente. Algo ya vas a quebrar y ganar implica que te salvas de perderlo. Entonces, Jesús lo que nos está enseñando en esta escritura es que nuestros hermanos tienen un valor incalculable. ¿Por qué es importante profundamente entender esto? Porque si tú miras a tu hermano que peca contra ti como aquel que es tu enemigo, no te importa perderlo. Y esto es lo que pasa en muchas de las situaciones de conflictos. Esa situación de conflicto lo que hace es que, mira, me hirió, no me importa. Ya no voy a volver a hablar con él, o con ellos, o me voy de la iglesia, porque todos son así, el conflicto es con la iglesia, con el predicador, porque no me gustó la prédica que dio, con lo que fuera. El conflicto tiene muchas caras. Entonces, si cambiamos el concepto para entender, en primer lugar, la intimidad que debe haber, la confidencialidad que debe haber en lidiar con el conflicto. Y lo segundo es lo preciado, lo que vale el otro. Eso tiene que motivarnos a querer, ¿qué cosa? Arreglarlo, porque nosotros queremos ganar. Yo no quiero perder, ¿cierto? Ahora hay que entender otra advertencia que también dice la Escritura. Y es parte del protocolo de Dios. ¿Cuál es el protocolo? Mira, sigamos leyendo. Dice la Escritura: pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en labio de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazle saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Ahora bien, vamos a analizar un poquito esto juntos. Porque hay que entender, a veces vemos esta escritura y en el pasado muchas veces hasta usábamos muy mal esta escritura. Primero que hablábamos de cualquier tipo de pecado, de ir a confrontar, lo utilizamos solamente como una herramienta de disciplina, cuando en realidad lo que tiene es una herramienta de reconciliación. Ve a solas. ¿Qué puede pasar cuando vas a solas? Bueno, miren, si los dos están lleno del Espíritu no es emocionante creer que tenés el Espíritu. No me refiero a eso. Si están llenos del fruto del Espíritu, vayan a Gálatas y ven el fruto del Espíritu, entonces podemos decir que deberían llegar a un acuerdo. Y pedirse perdón lo que tengan que pedirse perdón. Arreglarse, ganarse mutuamente. Pero supongamos que eso no sucede. Lo que dice Jesús es, vayan a buscar 2 personas más. Por supuesto, cuando dice esto, está diciendo personas que entiendan, ¿qué cosa? Que hay que ganar. Personas que entiendan de que hay que reconciliarse. Personas que entiendan qué es Jesús, qué es la cruz, y que te ayuden en ese proceso. Porque cuando vamos a arreglar una situación de conflictos, a veces las partes pueden creer que las dos tienen razón, y esta es la pelea más grande. Yo tengo razón, tú tienes razón, no, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Y después están las explicaciones. Yo no intenté hacer eso, pero no nos escuchamos, estamos sordos. Porque claro, como tu intención no es ganar al otro, ¿cómo vas a querer entender? Y esto es igual en los matrimonios, igual en las familias. El orgullo, el ve, no vas para arreglar, vas para pelear. Entonces, si vas para pelear, no vas a escuchar, no vas a comprender, no vas a escuchar a la otra persona que capaz que no tuvo ni intención o no se dio cuenta. A mí me pasa que cuando yo estoy en los servicios, soy como medio robot, por llamarlo así. Todo muy enfocado. Algunos me dicen láser, ¿no? Que estoy enfocado en algo y sigo para adelante. Y recuerdo más de una oportunidad que entro al lugar de reunión, aquí o en cualquiera de los lugares donde tuve que servir. En muchas iglesias hemos servido, mi esposa y yo voy rapidísimo hacia el frente para arreglar algo. Tengo que arreglar algo y estoy enfocado. Y cruzo, y yo no me doy cuenta, sigo cruzando, camino rápido, ¿no? Y por mi altura y mi tamaño, la gente, claro, por supuesto me ven, y sigo hasta el frente. Más de una oportunidad
Y le agradezco a Dios que esas personas vinieron a hablar conmigo y me dijeron, Sebastián, me pasaste por al lado y no me saludaste. ¿Tenés un problema conmigo? Y yo dije, con una gran pena, le dije, no, disculpa, ¿no? Perdón. Yo no tuve intención de herir a la persona. Pero tengo que asumir que mi acción, aunque no haya tenido intención, le hirió a la persona, ¿cierto? Y el pedir perdón, ¿qué hace? Me reconcilia con la persona. No solamente me lo gano a la persona. Y la persona se siente bien porque pensó algo que no era y ya sabe que no es así. ¿Ya no? Ah, ok, Sebastián. Ya entramos otra vez en esa comunión, ¿no? Sí, te quiero, te sigo queriendo. A pesar que pareció que me pasaste como poste. No es intencional. Y cada vez que entro tengo intencionalmente que cuidarme mucho de hacer exactamente eso. Porque no quiero que nadie más se hiera. Tengo que tomar conocimiento de que eso hiera a alguna persona. ¿No? A veces estoy pensando en algo y parezco muy serio. Mi esposa me dice, ¿qué te pasa? ¿Tienes un problema conmigo? No, no tengo ningún problema. Pero a veces me pasa eso, que yo estoy metido en mí mismo y tengo que aprender que ese comportamiento puede herir a personas a mi alrededor. Ahora bien, a veces necesitamos ayuda de otras personas. Y esto es lo importante entender. Que por ahí estamos tan dolidos o por ahí estamos con los ojos, los oídos cerrados y la visión ciega y los oídos totalmente tapados. ¿Y qué hace? No podemos ponernos de acuerdo. Ahora Jesús dice, traigan a 2 o 3 testigos, no para acusarlo, sino para que te ayuden en ese proceso. ¿Estamos bien? Para que te ayuden. Pero ahora dice algo más. Si tampoco a ellos les hace caso, hazle saber a la iglesia. Esto es bastante serio. Primero hablamos que era, ¿se acuerdan? Que era algo íntimo y privado. Y ahora estamos subiendo escalonadamente hacia la iglesia. Y finalmente dice algo más. Si tampoco la iglesia le hace caso, téngalo entonces por gentil y cobrador de impuestos. Gentil y cobrador de impuestos. En la cultura judía, ser gentil y cobrador de impuestos era destinado a aquellos que no tienen comunión con Dios, ni con la familia, ni, en este caso, con la familia espiritual. La falta de reconciliación autoexcluye a la persona de la comunión del reino. ¿Se dan cuenta algo grave? Algunos piensan de que, algunos académicos inclusive, que hay que tomar una decisión de disciplina. Y sí, es así, hay una decisión de disciplina. Pero quiero que tomemos esto de otra forma. No es que los ancianos de la iglesia, los ministros de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, vamos a expulsar a alguien. Vamos a entender bien esto. Acá donde muchas veces cerramos. ¿Por qué donde muchas veces cerramos? Porque creemos que es una acción punitiva. ¿Cierto? La exclusión suena así. Lo vamos a sacar o ya no lo vamos a considerar. Básicamente, alguien que tiene los mismos valores y vive de la misma forma que debemos vivir todos, que es como discípulos de Cristo. ¿Estamos bien? Esto es lo que significa. No, lo que significa esto es que la persona con su acción se autoexcluye. Es su decisión de no querer reconciliarse, es su decisión de no querer entender, no si tiene razón o no, porque capaz que tiene razón en la situación, pero no quiere ceder, quiere seguir, está buscando algún tipo de justicia, algún tipo de, ¿qué cosa? Venganza, vamos a ponerlo correctamente, porque es rencoroso, o por lo que sea, está tan herido que quiere castigar a la otra persona. Y ahí se olvida de todo el mensaje de Cristo y su gracia. Básicamente, tenemos que asumirlo como lo que es. Lo único que hacemos es dar noticia pública de una acción, de una decisión que ya la persona toma. Esto es lo que es. No estamos de ejecutores, pero sí estamos de centinelas, de personas que debemos vivir la verdad en amor. ¿Cómo podemos justificar? ¿Cómo podemos justificar
seguir a Dios y que en nuestros corazones haya una falta de interés en ganarnos a nuestros hermanos. Por supuesto, algunos van a decir, sí, está muy bien eso, pero él no tiene razón. Él no está actuando bien. Miren, no entremos en ese detalle. Entremos en la actitud que debemos tener. ¿Quién es nuestro maestro y nuestro guía y nuestro Señor? Jesucristo. Jesucristo. Dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven, miren lo que dice ahora, ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No vivimos por nosotros. No importa el argumento tan racional y correcto que tú creas que tienes. No hay opción para no luchar por ganarnos los unos a los otros. Porque nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros no merecíamos el sacrificio de Jesús. Nosotros no merecíamos. No hay razón. Lo razonable es que recibiéramos castigo. Y lo que nos dice la Escritura es que debemos de ser como ¿quién? Como Cristo. No vivir para nosotros, para nuestra sensación de justicia. Lo cierto es que vamos a vivir muchas injusticias en nuestra vida. Y si seguimos enfocados en esas injusticias, lo primero que va a suceder es que tú te apartes del camino de Dios. Porque te vas a partir, vas a salir, te vas a ir. Porque no entiendes el mensaje principal. Con esto no estoy diciendo de que si hay relaciones que te duelen una y otra vez, no tomes precaución o cuidado. Para eso está el consejo, para eso estamos. Para ayudarnos, para aprender, para conocernos, para entendernos. Aquí hoy tenemos personas de tantos lugares, tenemos tantas formas de hablar diferentes y podemos ofendernos sin quererlo. Por actitudes, por visiones de vida, por diferentes cosas. Seguro que más de uno ahora con el mundial no va a tener hermanos en ningún lado. ¿En serio? Usted dice, no, Sebastián, no puede ser que estés tocando eso, ¿no? ¿Cómo no lo voy a tocar? Es una cosa actual. Que algunos podemos llegar a olvidarnos lo demás, a enojarnos con nuestros hermanos en Cristo por el fútbol. A mí me encanta el fútbol. Yo adoro el fútbol. Pero adoro todos el fútbol. Si gana Colombia el mundial, ¿estarán felices? Claro que sí. Yo voy a estar feliz. ¿Por qué no voy a estar feliz? Si gana Paraguay o cualquier otro de los países que están participando, Ecuador o cualquier otro país, Brasil, ¿por qué no voy a estar contento si mis hermanos en Brasil están contentos? Sin embargo, fíjense, algo tan trivial como puede dividirnos entre nosotros. Personalmente a mí no me gustan las banderas. Y no me gustan porque es una sensación incorrecta de lo que es ser cristiano. Yo soy ciudadano del cielo. Sí, acá hablamos de países, pero son áreas que Dios nos ha puesto, elegido para que vivamos. Sin embargo, recordemos esto, que el mundo no fue creado con las fronteras que conocemos. El mundo fue creado sin fronteras. No deberíamos tener este problema de fronteras, pero los tenemos. Como nosotros, siendo cristianos, podemos utilizar esas fronteras para dividirnos. El amor de Dios nos obliga a ser como Jesús. Él no tiene una nacionalidad. Sí, nació en el pueblo de Israel, pero Él murió para todos nosotros, para todo el mundo, todas las naciones. Y las naciones no de banderas, las naciones a través de las culturas, de los idiomas. Debemos comprender eso. Dice la Escritura, si me aman, obedecen mis mandamientos. Si lo amamos, obedecemos. Y el reconciliarnos con nuestros hermanos no es opcional. Quiero que entendamos esto, porque a veces no nos queda. Caminamos en la vida, nos seguimos en la iglesia, estamos ahí con 1000 problemas con muchos hermanos, o aún con líderes, aún con ministros, seguimos caminando destilando veneno, porque es la realidad. Y nos olvidamos que no hay nada que justifique estar en contra de mi hermano, salvo que mi hermano esté desobedeciendo la palabra de Dios, el cual, claro, tiene que ser reprendido.
Claro que tiene que ser corregido. Claro, estamos de acuerdo. Pero aún así, tú no eres el ejecutor. Tú eres un centinela. Y somos centinelas uno de los otros. Como conclusión, el conocimiento solo es el comienzo, ¿cierto? Y este es el comienzo. Miren, podríamos ser dedicado, y quiero serles honesto, para el tema de conflictos, mucha información. Es como Roberto que decía, no hay mucho más que hablar. Claro que hay mucho más que hablar de conflicto. Tal vez hoy tenías la expectativa que te iba a dar una fórmula secreta que no conocías, pero todos conocemos Mateo 18:15. Y todos conocemos las escrituras, o la mayoría conocemos las escrituras que acabo de hoy enseñarles, ¿verdad que sí? Todos ustedes tienen la Biblia, la palabra de Dios en sus casas. Ustedes tienen sabiduría, han querido conocimiento, pero mira, esto es lo más importante, que el conocimiento tiene que llevarlo a acciones concretas. No puedes simplemente cada domingo, cada miércoles, cada vez que hay una reunión, cada vez que nos juntamos, cada vez que hablamos, pensar, ya escuché, qué increíble lección. A veces a veces no es tan increíble, ¿verdad? Pero yo he descubierto que aún las lecciones más simples siempre tiene algo que yo necesito aprender, algo que tengo que poner en la práctica. Entonces el conocimiento es el principio. Esto es para dar conocimiento, pero aquí hay acciones concretas que debemos tener. El ver, otra vez, lo voy a poner bien grande. El ir, el ve, el ve, no con la actitud de revancha, no con la actitud de querer tener la razón, no con la actitud de demostrar que el otro está equivocado, sino con el corazón de ganarlo, de que sea tu hermano. Cuando esto sucede en nuestro corazón, que no hay nada que nos separe de mi hermano, no importa el dolor, tendrás, primero vas a aprender la sabiduría de Dios y dos, vas a tener relaciones de muchos años con muchos. Yo he herido muchos hermanos, muchos hermanos. Alberto y yo hemos trabajado mucho juntos. ¿Qué significa? Nos herimos mucho tiempo, muchas veces. Con Pablo, con Sergio, que son ancianos en Argentina. Aquí también con los hermanos de Nueva York. En todos lados. Más pasa el tiempo, más heridas va a haber. Pero si yo tengo mi corazón, esto firme de ir, ve, de entender que quiero a mi hermano, no hay nada que me va a separar de él. No importa lo que haya hecho. No hay nada, nada que me puedan hacer. Por supuesto me va a doler. Por supuesto voy a necesitar tiempo para curar. Pero cada vez que yo digo, no sé si va a ser fácil, lo que recuerdo es que Jesús murió por mí. Y es lo que tú debes recordar. Hermanos, con todo el corazón, espero que Dios los acompañe, los llene de su espíritu y que los bendiga. Gracias a todos. Gracias, Sebastián. Bueno, mis hermanos, hoy es el último día de estas cuatro charlas súper importantes para todos nosotros. Muchas gracias a cada uno de los expositores, a Pedro, a Roberto, a Steve, a Sebastián. Muchas gracias. Las relaciones en la iglesia, una cosa vital, algo que necesitamos estarlo recordando día tras día. Y ojalá vengan muchas más de estas sesiones de clases para aprender, para crecer, para ayudarnos. Fue muy importante, un pequeño resumen de finalización, la charla sobre la confianza, entender que desconfiar es opuesto al amor, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no guarda rencor. Entonces, desconfiar es opuesto al amor y Dios es amor y queremos ir hacia Dios a imitarlo. Entonces, desconfiar nos pone en una posición muy mala y perdonar es confiar. Las relaciones espirituales, la relación de servir al otro, de estar empeñados en hacer crecer al otro hacia Cristo, de que yo no soy la solución es Dios, llevar al otro a Dios. Muy importantes, hermosas. Autoridad espiritual. Es un siervo humilde y ejemplar. Esa es la autoridad espiritual. Mientras que la autoridad mundana es como el militar, me obedecen, el corporativo, el empresarial, decía.
Steve es satánico. De Hebreos 13:17, es que no está en tu Biblia, eso me pareció impactante. Mi actitud frente a la autoridad demuestra mi fe en Cristo. Y qué importante esto. Y ahorita en resolución de conflictos, gracias Sebastián, que nuestro hermano tiene un valor incalculable, meternos eso. Nuestro hermano tiene un valor incalculable. Si yo soy aprendiz de Cristo y Él murió por el otro, yo debo hasta morir por ganarme al otro. O sea, muy, muy increíbles. Espero Dios permita nos permanezca estos mensajes en nosotros y los vivamos, los vivamos. Muy, muy chévere. 1.000 hermanos viendo estas clases. 1.000 hermanos, más de 1.000 hermanos. Las iglesias de Medellín, Bogotá en Colombia, de San Martín, San Luis, Buenos Aires en Argentina, Valencia y Caracas en Venezuela, Nueva York, Lima, Perú, Quito, Ecuador, Asunción, Paraguay, Santa Cruz y La Paz en Bolivia, Santiago y Valparaíso en Chile. Y todos juntos, conectados. Qué especial, hermanos, que se repita, en verdad, que muy, muy especial, muy agradecidos por el corazón que le han puesto a estas clases. Mis hermanos, vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor y Dios, Creador de todo, gracias por tu amor, gracias por enseñarnos, por tu palabra, por lo que haces en cada uno de mis hermanos, Señor. Queremos rogarte perdón porque estamos tan inmaduros, necesitamos crecer tanto hacia ti, necesitamos tanto de ti, Señor. Gracias por estas clases, te ruego que lleguen a nuestro corazón y nos ayuden a parecernos más a nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos. Por favor, bendícelos a mis hermanos en Bolivia, en todas partes de Latinoamérica. Te rogamos por ellos, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén.